Tenemos al diputado Alejandro Cacase. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Gracias por Buenas venir. tardes. Bien, un placer. Estamos debatiendo esto, ¿no? Que debate la sociedad también. Uno cuando escucha o habla con gran parte de la sociedad dice algunos están a favor de la reforma, algunos están en contra. Quiero saber tu opinión con respecto a esto. Creo que está claro, pero quiero analizarlo. Sí, nosotros creemos que debe haber reforma judicial, pero Sí. esta no es la manera de hacerlo. Ciertamente fiscales y jueces que han concurrido al Senado han cuestionado la oportunidad de hacerlo. Creemos también que una reforma judicial que le sirva a la población tiene que abarcar otros fueros. ¿Esta no sirve? ¿Esta reforma no sirve? Solo parcialmente sí, es decir, en la implementación del sistema acusatorio es una deuda que tiene en nuestro sistema penal, pero esto es una reforma muy concentrada en la preocupación de la política, que es el funcionamiento de Comodoro Pi. Si vos te preocupás por lo que le pasa a la gente, tenés que resolver el tema conflictos laborales, el tema de los jubilados que tienen que ir a los tribunales para poder reclamar sus derechos. Hay muchas otras cosas que hacer y encima, en vez de discutir algo que tenga un diseño para el largo plazo, para ver cómo va a ser la justicia de acá a unos años, le ponen una cláusula por la cual mañana, sin hacer los concursos, sin hacer la selección de jueces adecuadamente, ya se pueden con subrogantes cubrir los juzgados y eso no está A muy ver, ¿están así, Fede? Diputado, yo le quería preguntar sobre la votación que va a pasar en diputados, que sabemos que va a estar ajustada. Por un lado, hablábamos recién que van a negociar con diputados de otros bloques, que a través de la negociación del presupuesto van a lograr esos votos de muchos diputados provinciales, pero ayer también la oposición se quejó en el Senado de que todas estas nuevas modificaciones que se le incluyeron al proyecto a último momento tenían que ver también con nuevos juzgados en el interior y que por eso también lograrían los votos de diputados de otros partidos para llegar al número para aprobarlo en diputados. Le pregunto, ¿qué le parece que va a pasar en diputados? En octubre parece que es la fecha que se va a tratar y se podría aprobar. Claro, primero coincido con lo que planteó Lustó en el Senado porque estaba cuestionando el procedimiento. No puede ser que una reforma que es comprensiva de tantos temas no se conociera el dictamen al momento necesario cuando se trataba en comisión, después sobre la marcha y en una lectura de prácticamente 20 minutos se hacen modificaciones en el momento que no habían sido discutidas, que no habían sido evaluadas. Me parece que esto como procedimiento parlamentario es muy malo. Y ahora en diputados nosotros no vamos a dar quórum para el tratamiento, eso lo debo decir. No van a dar quórum. No, y tiene que ver con una cuestión parlamentaria y la explico. Este proyecto, aunque nosotros lo modifiquemos para mejorarlo, tiene la posibilidad el Senado de insistir y dejar la misma versión que está. Sí. Y es algo que evidentemente Cristina quiere hacer, es la forma que han tenido de actuar ayer con el tema. Y nosotros queremos evitar esa reforma en particular, porque como digo, tiene incluso una cláusula inconstitucional que es el tema de utilizar los subrogantes para designar los nuevos jueces. Sin embargo, Cristina criticó esta reforma judicial. ¿Por qué llevaría adelante, por ejemplo, una crítica? ¿Es únicamente algún tipo de estrategia? No, para correrse de lo que es justamente la reforma judicial. ¿En qué la perjudicaría o lo beneficiaría a ella esta nueva reforma judicial si se termina finalmente votando sin ningún tipo de reforma? Bueno, yo vi el posteo que ella hizo en Facebook y dijo que la Argentina necesita otra reforma judicial. Yo la verdad que en eso coincido, creo que es otra reforma judicial la que necesita. No sé en cuál estaba pensando ella particularmente y yo pienso en esta que, como digo, tenga que ver con agilizar otro fuero y no solo el sistema penal. ¿Qué sensación me da? Ahí no? lo detengo. ¿Sabe qué sensación tengo? Que la gente no entiende de qué está hablando cuando estamos hablando de reforma judicial. Que la mayoría de la gente sale a decir o a repetir líneas políticas que pueden llegar a tener cual o tal medio de comunicación. Vemos a la gente en la calle diciendo, esto la va a beneficiar a Cristina, no va a ir presa, va a poner los jueces que ella quiera. ¿Cuáles son los puntos que a ella como presidenta de la Cámara del Senado pueden llegar a beneficiarla de las investigaciones que todavía tiene abiertas? Está muy bien lo que planteas y precisamente por eso creo que debe haber más discusión sobre el tema y que la ciudadanía conozca en qué involucra. Es cierto que las causas que están siendo investigadas sobre ellas van a seguir en los mismos juzgados que están, eso no va a cambiar. Lo que se discutió sobre la actuación del Senado es el tema que se ha hecho de los traslados de jueces, que es otro tema aparte de la reforma y que se afectan esas causas que están en este momento.
Lo que sí digo, y claramente el autor de esta reforma ha sido el presidente en verdad, y él es profesor de Derecho Penal inclusive, es que es una reforma muy centrada en lo que le preocupa a la política de la justicia, que es Comodoro Pi, los jueces que investigan la corrupción, y no lo que le preocupa a la ciudadanía de la justicia, que tiene que ver con muchos otros temas y que creo que hay que discutirlos y esa reforma se debe hacer. Bien, interesante el debate. ¿Se puede quedar 2 minutitos más? Sí, ¿no? cómo no, Diputado. por supuesto. Sí, Agustín. Sí, hay que bajarlo a lo cotidiano. A ver. Tienen razón. Hablamos de la justicia federal. Este desalojo que estábamos viendo, el búnker narco que vimos esta mañana, todo eso es la justicia federal. Si la justicia federal no mejora, nada mejora. Y es mentira que esté lejos de la ciudadanía. Está al lado, está en la trata de personas, está en los cortes de ruta, está en los cortes que se hacen de las vías del tren. Los delitos federales son muchos. Esta reforma puede ser mejor o peor, pero la verdad que viene a mejorar lo que está, que ya es bastante, que ya es algo, porque habiendo más juzgados, más defensorías, pasando el sistema acusatorio, seguramente la gente estará un poquito más resguardada. Ahora también es cierto que con el escándalo de la justicia federal, la mesa de aprietes judiciales del macrismo y lo que estamos viendo del espionaje ilegal, la verdad que la reforma no puede esperar. Y si uno va a las encuestas, lo puede hablar con cualquier encuestador, sabe que una de las instituciones que está más abajo en la escala de consideración de la población es la justicia. Bien, ya le pregunto al diputado si coincide con lo que opinó Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no? Tuiteó. Dijo que la verdadera reforma política la hizo Mauricio Macri cuando era presidente para perseguir justamente a la oposición. Pero ya me lo contesta, diputado. Está Luis Autalanda. ¿Cómo te va, Luis? Sí, ¿cómo están todos? Bien, querías hacer una consulta al legislador. Sí, es una pregunta simple que se la vamos haciendo a casi todos los legisladores. Queda la idea, ¿no?, en todo este debate, que puede ser la mejor reforma que se plantee, la mejor reforma de la galaxia, pero igual prima más hacer campaña en medio de la pandemia. Quería preguntarle cómo ve esto. Sí. Diputado, ¿Es ¿es hacer campaña? Estaba escuchando las dos intervenciones que hicieron. No es hacer campaña, creo que hay que discutir. Estos temas se deben discutir en el Parlamento, eso no hay dudas. Es cierto lo que él planteaba, que la justicia está enormemente desprestigiada porque la ciudadanía siente que no le da la solución a sus problemas. Lo que yo marcaba antes, que esto es una reforma muy parcial sobre un tema que es la justicia penal federal y sobre el tema de Comodoro Pi, que es un interés sobre todo de la política. No quiere decir que a partir de eso no se pueda discutir, pero creo que la reforma que debemos discutir es más amplia. Ha habido entidades como el CELS, ASIG, el CELS, muy cercano al oficialismo, de hecho, que criticaron la reforma porque dijeron, si vamos a ir a un sistema acusatorio, lo que necesitamos en verdad es mucho más fiscales, otro paradigma, otro diseño de esta norma, que no sea esto de solamente aumentar jueces. Y yo creo que a los efectos de la independencia, yo trabajé muchos años en Naciones Unidas con el tema independencia de jueces y abogados, y la clave de la independencia y la justicia es tener mecanismos de designación y remoción en los que el poder político no participe. Y eso no lo estamos modificando, porque seguimos con un Consejo de la Magistratura que ha sido declarado inconstitucional su composición, su funcionamiento por parte de la Corte Suprema 2 veces, y estamos repitiendo el mismo mecanismo en vez de Igual, modificar. diputado, perdón que lo interrumpa, yo comparto lo que dice Luis. A mí me da la sensación que algunos legisladores ven las encuestas, las estadísticas, los números que están marcando con respecto a la imagen positiva del presidente y otros candidatos, y lo utilizan para hacer campaña. Y después mucha gente que va y repite las preguntas que se le hacía a la gente ayer en Congreso o el otro día, el 17 de agosto, y la gente no sabe, realmente la mayoría no sabe qué responder, no sabe ni siquiera por qué o cuál es el objetivo o el motivo de estar ahí en esa manifestación, que además es peligrosa porque estamos en una cuarentena en donde todos los días se van aumentando los casos. Yo le hice esta reforma judicial que para Cristina Fernández de Kirchner hizo Mauricio Macri en su momento, para perseguir a los líderes opositores. ¿Comparte o no? No, no comparto, porque no hubo además reforma judicial profunda durante Macri, la administración de Macri, más allá de lo que fue el programa Justicia 2020. ¿Hubo persecución? ¿No hubo reforma? ¿Hubo persecución? No hubo persecución. Los jueces actúan, pero lo que nosotros debemos hacer es dejar eso, que actúen libremente sin ningún tipo de interferencia del poder político. Y para lograr eso necesitamos que ni la designación ni la remoción de jueces dependa del poder político. Puede ser que algunos, como decís, lo usen como un tema discursivo, de un lado o del otro. Yo soy de los que cree que nosotros debemos analizar las políticas públicas en base a la evidencia, en base a datos,
no hacer sí y no por una consigna básica, sino estudiar cada tema en detalle y ver Pero, qué diputado, cosas... Entonces tenía que dar quórum, diputado. Tendría que dar quórum para debatir, para poder discutir. No, bueno, es que se ha estado discutiendo pero públicamente, es bueno seguir además. discutiendo. Públicamente, Pero además. pero está bueno que dé quórum para expliqué- discutir. pero te expliqué por qué. Sí. Nosotros, aún si modificamos el proyecto, el Senado hoy ya puede insistir en la misma versión original y que quede eso. Entonces yo podría discutir, hacer una ley mucho mejor, en Sí. teoría, dentro de la Cámara de Diputados, Bueno, vuelve pero al quedaría Senado y me entonces- deja quedaría entonces el como que mismo, ustedes- el mismo proyecto. Pero diputado, con esto entonces no tiene sentido, porque digo, por lo menos tienen que, cuando van a apoyar la cabeza en la almohada, decir, yo hice hasta lo imposible, que es mejorar este proyecto de reforma Claro, judicial. nosotros lo que le pedimos... Con este concepto, No, ni no siquiera solo se llega. mejorar, sino nosotros lo que le comunicarle a la pedimos- gente, diputado. A Sí. ver, la gente no sabe. Si nosotros en este momento salimos a la calle y le empezamos a preguntar No tiene idea. cuáles son los puntos más importantes y en qué beneficiaría o perjudicaría a este gobierno o al anterior, yo creo que la gente no sabe realmente, es ignorante en este tema en particular. Entonces, que ustedes como oposición o al no estar de acuerdo en esta reforma judicial hablen en lo que es la sesión de senadores me parece importante porque también estarían comunicándole a la gente distintos puntos que pueden llegar a ser importantes si se lleva adelante lo que es la reforma judicial. Dale. ¿Usted no cree que sea de esta manera? Sí, nosotros lo que le hemos pedido, coincido en que tiene que haber esa discusión e información sobre la ciudadanía plenamente. Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que retire este proyecto de ley, que entre otras cosas, como decía, tiene un punto que es inconstitucional directamente, que es el mecanismo de subrogancia para cubrir nuevos juzgados sin hacer respectivamente los concursos, y que nos sentemos, sí, entre los partidos, la política en general, porque me parece que la justicia debe ser reformada, pero debe ser con un fuerte consenso político para poder lograrlo. Entonces creo que realmente este proyecto así de la forma que ha sido no va a llegar a buen puerto. Hay que discutirlo bien, discutir todos los puntos y así avanzar en conjunto. Diputado, le agradezco su participación. Gracias a Interesante ustedes. poder debatirlo y me gusta que se pueda debatir. Me gustaría que A también mí dé también, quórum para poder así que debatirlo. estoy de a verdad. disposición cuando Le agradezco requiera. su participación. Gracias. Nos llama urgente, nos llama urgente.